Sigo vivo de milagro y quiero contarte cómo empezó todo. Ayer mi vida era rutina. Café, llaves, oficina. Hoy el sótano de mis padres me devolvió un VHS que no debía existir. Polvo, etiqueta con mi garabato de bebé y una fecha que coincide con mi parto. Mis padres juran que esa estantería estaba vacía. Yo juro que la cinta susurra mi nombre desde dentro. Si escuchas este relato, prométeme no detener el video después de las 3:33 am. Algo dentro ya sabe que estás aquí. El sol apenas asomaba por la rendija de la persiana cuando mi despertador vibró contra la mesa de luz. Era el mismo sonido de siempre. Ese zumbido metálico que me recordaba que las facturas no se pagan solas. Me incorporé. Los pies buscaron las pantuflas desgastadas y antes de cruzar el umbral del dormitorio, eché un vistazo al espejo. Ojeras leves, barba de 2 días, la misma cicatriz en la ceja derecha desde que aprendí a andar en bici. Normalidad absoluta. Bajé las escaleras destartaladas, contando los trinos de los gorriones que anidan en el tejado, como hago cada mañana. 7, 8, 9, 10. Todo en su lugar. En la cocina, el café ya olía a cielo. Mamá, que insiste en prepararlo aunque hace años cumplí 30, había dejado la tetera sobre la hornalla apagada. No te olvides de desayunar, cariño, decía el post-it amarillo pegado al microondas, acompañado de un carita sonriente que dibuja ella desde que era secretaria. Agarré la taza con el logo deslavado del club de lectura del barrio. Vertí el líquido negro y sentí cómo la temperatura perfecta me quemaba apenas la punta de la lengua. Justo ahí, en ese segundo, recordé que hacía 3 meses no llamaba a la aseguradora del coche. Apunté el recordatorio en el bloc de notas del celular, entre la lista de compras y la anotación: comprar pilas AA. Salí a la calle a las 7:42, como cada martes. El aire olía a pan recién horneado desde la panadería de la esquina y al ozono que dejan los tranvías al frenar. Crucé la plaza donde los jubilados ya disputaban su partida diaria de ajedrez. Don Héctor me saludó con la mano, alzando la ceja izquierda como señal de que le debía una revancha. Le devolví el gesto sin detenerme. Los informes del trabajo me esperaban. En la parada, Marta, la vecina del quinto, llevaba puesto el mismo perfume de almendras que usaba el año pasado. Hablamos del clima. Dicen que lloverá esta tarde, comentó. Le contesté que llevaría el paraguas, aunque sabía que se me olvidaría. El ómnibus 113 avanzó lento por la avenida. Desde la ventanilla, observé los escaparates de las tiendas que cambian los reclamos cada estación. Ahora promocionaban abrigos con descuento, aunque todavía no hacía frío. Llegué a la oficina a las 8:27, 3 minutos antes de la hora pactada. En recepción, Lucía me entregó la correspondencia: una factura del gas, una invitación a la boda de un primo lejano y un catálogo de utensilios de cocina que nunca pedí. Guardé todo en la mochila y subí al 2º piso. Mi cubículo olía a papel reciclado y a café instantáneo. La plantita que me regaló Secret Santa se había agenciado otra hoja. Encendí la computadora, abrí el mismo programa de siempre y empecé a teclear códigos de productos que, en el fondo, eran solo números que alguien más convertiría en ganancias. A media mañana, Julián, mi compañero de fila, se quejó de que el aire acondicionado estaba demasiado frío. Le dije que podía pedir que lo regularan, pero ambos sabíamos que nadie vendría. Así que sacó su sudadera con el logo de la universidad y siguió revisando planillas. A las 12 bajamos al comedor. Pedí el menú del día: lentejas, pollo a la plancha y arroz. Mientras comía, revisé redes sociales, fotos de gatos, un video de alguien remodelando su baño y un anuncio de zapatillas que ya me habían salido 1000 veces. Di like sin pensar.
como quien respira. La tarde transcurrió entre correos electrónicos y llamadas que resolvían problemas que volverían a surgir la semana siguiente. A las 6, cerré sesión, apagué la pantalla y me quedé un instante mirando el reflejo oscuro del cristal, la misma postura encorvada, la misma arruga entre cejo que prometo corregir cada lunes. Salí con los hombros cargados de nada. El cielo estaba claro, a pesar de la predicción de lluvia. Caminé hasta casa para ahorrar el pasaje. El ejercicio me ayudaba a desconectar. Crucé el parque, saludé al perro de doña Esther, que olía cada farola como si fuera la primera vez, y subí los 3 tramos de escalera de mi edificio sin ascensor. En el rellano, el olor a guiso de la vecina del segundo me recordó que cenaría solo. Abrí la puerta, colgué las llaves en el gancho y me planté frente al microondas mientras calentaba las sobras del domingo. Mientras la bandeja giraba, conté los latidos del magnetrón. 1, 2, 3, 27. Todo normal. Comí viendo una serie que ya había olvidado en qué temporada iba. Después, duché, cepillé los dientes y me metí en la cama con la sensación de que el día se había escurrido entre los dedos sin dejar más huella que la cicatriz invisible del cansancio. Apagué la luz, respiré hondo y justo antes de quedarme dormido, pensé que mañana sería otro día exactamente igual. No tenía ni la más mínima idea de que, a menos de 5 metros de donde yacía, en el sótano, algo o alguien acababa de dejar un VHS sobre la caja de Navidades pasadas y que, al día siguiente, mi rutina explotaría en 1000 pedazos. El olor a moho me golpeó como un puño en el estómago cuando bajé las escaleras del sótano. No era solo el típico hedor de los sótanos antiguos. Era algo más denso, más antiguo, como si el tiempo se hubiera vuelto sólido y se hubiera quedado atrapado entre las paredes de cemento. Llevaba años sin pisar ese lugar. Desde que mamá murió, papá selló la puerta con cinta metálica y dijo que ya no había nada que ver allá abajo. Pero ayer, mientras buscaba el taladro para arreglar la persiana del patio, encontré la llave colgando detrás del retrato familiar. Esa llave oxidada que él juraba haber perdido. La luz del sótano temblaba. No sé si era la bombilla vieja o mis manos, que no paraban de sudar. El switch hizo clic y la penumbra se llenó de una luz amarillenta que proyectaba sombras alargadas sobre cajas de cartón apiladas como tumbas. Recuerdo que mi primer pensamiento fue: esto parece una escena de película de terror barata. Pero no era una película, era mi casa. Mi infancia enterrada en cajas rotuladas con letra de mamá. Libros de la universidad, ropa de invierno, recuerdos del viaje a la playa. 1997. Cada etiqueta una puñalada, cada caja una tumba. Me movía despacio, como si caminara sobre huesos. El suelo crujía bajo mis pies, y cada crujido resonaba en mi pecho como un eco de algo que no quería recordar. Había una mesa de trabajo en el rincón, la misma donde papá solía arreglar sus relojes. Recuerdo que olía a aceite y a metal, y que yo me sentaba en el taburete mirando cómo sus manos desarmaban el tiempo. Ahora la mesa estaba cubierta por un lienzo gris de polvo, y ahí, justo en el centro, como si hubiera sido colocado allí por alguien que sabía que yo vendría, estaba el VHS. No era una cinta cualquiera. El cartucho era de esos gruesos, de los que ya nadie fabrica, con la etiqueta desgastada, pero no tanto como para no poder leer lo que decía. Y eso fue lo que me heló la sangre. La letra. Esa letra irregular, con las A abiertas como boquitas de niño y las R que parecían puentes rotos. Era mi letra. Mi letra de cuando tenía 4 años. Lo sabía porque mamá guardaba mis dibujos en un archivo azul en el armario del estudio. Yo había escrito: para cuando yo sea grande. La tinta estaba desvanecida,
pero la fecha no. 14/03/1989, mi fecha de nacimiento. Mis dedos temblaban tanto que casi dejo caer la cinta al suelo. El plástico estaba frío, demasiado frío para haber estado en ese sótano cerrado durante décadas. Y había algo más, un olor. No era solo el moho ni el polvo, era un olor dulzón, como a leche agria mezclada con algo metálico. Me lo llevé a la cara sin pensar, y fue entonces cuando lo escuché. Un zumbido, muy bajo, casi imperceptible, pero que me vibraba en los dientes, como si la cinta estuviera respirando. Me arrodillé. No sé por qué, pero sentí que tenía que estar a su altura. La bombilla empezó a parpadear, y en ese parpadeo vi algo que no había notado antes. La etiqueta no solo tenía mi letra, tenía huellas, huellas digitales, pequeñas, diminutas, como si un bebé hubiera agarrado la cinta con sus manitas regordetas, y una de esas huellas tenía algo dentro. No sé cómo describirlo. Era como si la grasa de la huella digital hubiera formado una imagen. Un ojo que me miraba desde la etiqueta. Me incorporé de un salto. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Miré hacia la escalera, pero no había forma de subir. No podía dejar esa cosa ahí abajo. No podía llevármela tampoco. Era como si la cinta me hubiera elegido, como si hubiera estado esperando. Y entonces recordé. No la imagen completa, solo un destello. Yo, con 4 años, sentado en el regazo de mamá, y ella diciendo: «Esta cinta es muy especial, cariño. Es el día que llegaste al mundo». Pero eso era imposible. Mis padres siempre dijeron que no habían grabado mi nacimiento, que la cámara se había roto, que no había dinero para comprar otra. Mentiras. Todas mentiras. La cinta parecía más pesada cuanto más tiempo la sostenía. Me dio la impresión de que algo se movía dentro, como si hubiera líquido en lugar de cinta magnética. La agité suavemente y escuché un sonido. No era el típico sonido de cinta que se mueve. Era un sonido húmedo, como si algo estuviera respirando dentro. Y la fecha había cambiado. Ahora decía 14/03/1989, pero debajo, en letras más pequeñas, aparecía otra fecha, 14/03/2024. Mañana. Dejé la cinta en la mesa y me alejé tambaleándome. Mis piernas no respondían. Tropecé con una caja y caí de rodillas. El polvo se levantó en un remolino y por un segundo, solo un segundo, vi una silueta en el polvo. Era yo. Yo de adulto, agachado, mirando la cinta. Pero no estaba solo. Había alguien detrás de mí. Alguien pequeño. Alguien que no tenía rostro. Me arrastré hasta la pared. La fría del cemento me caló hasta los huesos, pero necesitaba sentir algo real. La cinta seguía ahí, inmóvil, pero irradiando algo. Como si hubiera un pequeño agujero negro en el centro del sótano, absorbiendo la luz, el sonido, el tiempo. Me tapé la cara con las manos, pero incluso con los ojos cerrados la veía. La etiqueta con mi letra de bebé, las huellas, el ojo y una nueva sensación, un olor a hospital, a desinfectante, a sangre. Cuando bajé las manos, la cinta ya no estaba en la mesa, estaba en el suelo, pero no había caído, estaba colocada, perfectamente alineada con las baldosas, como si alguien la hubiera puesto allí. Y ahora había algo nuevo, un cable amarillo que salía del cartucho y se perdía en la oscuridad detrás de la estantería. No era parte de la cinta. Era algo que alguien había añadido. Algo que conectaba esa cosa con... ¿Qué? ¿Con dónde? Me levanté con la espalda contra la pared. Cada paso que daba hacia la escalera era una batalla. Pero no podía dejarla. No podía. Era mía. Me pertenecía. Y me odiaba por eso. Porque en el fondo sabía que esa cinta no era solo una grabación. Era una trampa.
Una trampa que yo mismo había puesto hace 35 años. Una trampa que ahora se cerraba. La agarré. La calidez me sorprendió. No era fría como antes. Estaba tibia, viva. Y cuando mis dedos cerraron sobre el cartucho, sentí un pulso, un latido. No era mi corazón, era la cinta. Latía como un corazón, como mi corazón, como el corazón de alguien que aún no ha nacido. Y en la etiqueta, la tinta se movía, las letras se reorganizaban. Ahora decía, yo te estoy viendo. Corrí, subí las escaleras de 3 en 3, la cinta en mi mano como una bomba. No miré atrás. No podía, porque sabía que si miraba, la puerta del sótano ya no estaría. Que si miraba, vería algo que no estaba preparado para ver. Y cuando llegué al rellano, con la mano en el picaporte de la puerta principal, escuché el último sonido. Un sonido que todavía me persigue. Un sonido que grabé en mi mente como si fuera la última imagen de un sueño que no quiero olvidar. La cinta. La cinta suspiró. No hizo clic. No zumbó. Suspiró. Como una madre que ve a su hijo por última vez. Como un bebé que llora antes de nacer. Como yo, 35 años atrás, cuando dejé de ser lo que iba a ser y me convertí en esto. En alguien que ahora tiene una cinta que no debía existir. Una cinta que escribí antes de saber escribir. Una cinta que mañana, a las 3:33 am, se reproducirá sola. Y yo estaré ahí, viéndola, viéndome, viendo lo que mis padres ocultaron, viendo lo que yo mismo olvidé, viendo lo que aún no ha pasado. Pero eso es mañana. Ahora solo tengo esta cinta, esta cosa que late en mis manos, esta parte de mí que nunca debió ser grabada, esta prueba de que algo salió mal, muy mal, y la única forma de saber qué es reproducirla. Pero no ahora, no todavía, porque si lo hago, sé que no estaré solo, nunca más. El polvo me picó los dedos al insertar la cinta. El VHS chasqueó con un ruido húmedo, como si la ranura se atragantara con años de olvido. Apagué la lámpara del sótano. Solo quería la luz azulosa del televisor antiguo que mamá guardaba por si algún día volvían las modas. La pantalla parpadeó. Primero nieve, después una línea horizontal que tembló, se estabilizó, y de pronto todo se volvió rojo intenso. No un rojo de error, sino un rojo viscoso, carnoso, que latía al compás de un corazón que no era el mío. Me agarré a la madera del mueble porque el suelo pareció faltar. La cámara, o lo que fuera, avanzaba por un túnel húmedo que se estrechaba y dilataba como si respirara. No había sonido, solo un zumbido bajo que vibraba en mis costillas. Reconocí la textura. Era piel, pero no exterior. Era la piel de adentro, brillante, húmeda, con venas que palpitaban en cámara lenta. Entonces entendí, y el entendimiento me hizo soltar el control remoto. Estaba dentro del vientre de mi madre, no como bebé, sino como testigo, como una conciencia que se había metido dentro de una cámara que alguien, o algo, había colocado allí 33 años atrás. La primera sacudida no fue imagen, fue olor, metal dulce, sangre oxigenada, el mismo aroma que me golpeaba cuando me hacían análisis, pero mezclado con un fondo de leche materna recalentada. La cámara giró, o quizá yo giraba, y vi la pared uterina tan cerca que distinguí los pliegues como montañas en miniatura. Había una cicatriz blanca, delgada, un hilo de tiempo que no debía estar. Mamá jamás me habló de una cesárea, y mucho menos de un aborto espontáneo anterior. La cicatriz palpitaba, como si fuera una rendija por donde alguien hubiera intentado escapar antes que yo. Entonces apareció el latido. Boom, 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 boom. No era uno solo, eran dos, desfasados apenas un octavo de segundo. Uno era fuerte, seguro. El otro, más rápido, irregular, como un pajarillo atrapado. El segundo latido no era mío,
Yo estaba ahí, pero también estaba otro. La cámara, mi visión, se acercó al cordón umbilical. Lo rodeó como una serpiente y vi que había 2 arterias, pero también una tercera, más delgada, de un rojo tan oscuro que parecía negra. De ella colgaba una etiqueta: plástico, imposible, con un código de barras que parpadeaba 00.00333. El mismo número que ahora aparece en mi despertador cada madrugada desde que encontré la cinta. Quise gritar, pero no tenía boca. Quise parar la grabación, pero el control remoto estaba al otro lado de la sala, y yo estaba aquí, suspendido en líquido amniótico que de pronto sabía a lágrimas. La cámara subió. Sorteó una vértebra flotante. ¿Una vértebra de quién? Y se coló entre las costillas de mamá. Vi su corazón desde adentro, las aurículas abriéndose como alas, los ventrículos cerrándose como puños. Cada latido proyectaba una sombra en la pared torácica, y la sombra no era de un solo feto. Eran 2, superpuestos, uno más grande que abrazaba al otro, o que lo estrangulaba. El microhook llegó en forma de voz. No era sonido, era una vibración que me escribió directamente en la nuca. Todavía estás a tiempo de elegir. No era la voz de mi madre, ni la de mi padre. Era una voz que conocía mi nombre completo, incluso el segundo que nunca uso, el que aparece en el acta pero que borraron de todos los documentos. La cámara giró de nuevo y se detuvo frente a un espejo que no debía existir dentro de un útero. Un espejo oval, con marco de plata, colgado en la nada. Reflejó 2 siluetas, una de un bebé en posición fetal, la otra de un adulto encorvado, con mi cara de ahora, con mi barba de 2 días, con mis ojos llorosos. El adulto abrió la boca y el bebé abrió la suya al mismo tiempo. Ambos dijeron: ¿por qué volviste?, antes de que el espejo se empañara con un aliento que no era de este siglo. La imagen saltó. Ahora estábamos en la sala de parto, pero no la que me mostraron en las fotos familiares. Esta tenía los azulejos verdes rajados, las lubes fluorescentes parpadeando en morse y un reloj de pared detenido en las 3:33. Mamá gritaba, pero su grito llegaba distorsionado, como si el agua del líquido amniótico aún estuviera en mis oídos. La cámara, yo, salí disparado por el canal del parto, y en lugar de la cabeza emergió la lente. Vi la sala desde abajo, los pies de papá, los zapatos mojados por el sudor, la enfermera que llevaba un delantal con manchas que no eran de betadín, sino de algo más viejo, oxidado. El médico levantó un fórceps que reflejó la cara del otro bebé, el que no fui yo, el que tenía los ojos abiertos y me miraba como quien mira a un hermano que lo traicionó antes de nacer. La cinta se detuvo, la pantalla quedó en negro, pero el negro no era uniforme. Tenía la forma de un feto adulto, contorsionado, intentando salir. El televisor emitió un pitido agudo que hizo llorar a los perros del barrio. Apreté stop, expulsé la cinta y la dejé caer al suelo. El plástico estaba caliente, como si acabara de salir de un horno, y en la etiqueta que yo mismo escribí de bebé, esa que juré que era mi garabateo, ahora había una fecha nueva, el día de mañana. El reproductor VHS chasqueó al tragarse la cinta, un sonido húmedo, como si la máquina estuviera masticando carne. La pantalla del televisor, ese tubo grueso que guardé en el desván por nostalgia, parpadeó 2 veces, se llenó de motas blancas y de pronto se volvió negra. No la negrura de no hay señal, sino una negridad con peso, como si el aparato respirara. Yo estaba sentado en el suelo del cuarto de invitados, con las piernas cruzadas, la espalda contra la cama, la caja de cartón que contenía mi infancia abierta a mi izquierda, y en la mano derecha, el control remoto que temblaba más que mis rodillas.
Había cerrado las cortinas, pegado un edredón a la ventana para que ningún rayo de luz exterior me distrajera. Necesitaba ver la cinta solamente con la luz que ella misma decidiera mostrarme. El primer plano apareció sin avisar. Un hospital, los años 80. De eso no cabía duda. Los colores deslavados, el verde pared que tiende al amarillo, los focos fluorescentes que zumban como moscardones. La camanda avanza por el pasillo, flotando, sin trípode, como si alguien la sostuviera desde dentro del vientre de la persona que camina. No hay ruidos de pasos, solo un silbido bajo, constante, que parece salir de un respirador artificial. Yo me incliné hacia adelante. El aire se me escapó por la boca antes de que pudiera darme cuenta de que había dejado de respirar. Entonces la cámara gira, no corta, gira, y entra en una habitación. En la puerta, un cartel de plástico rojo, Sala de Parto 3. Debajo, una etiqueta escrita con marcador negro que reza, reservado para ASR, mis iniciales. Mi garganta se cerró. Yo no había visto nunca ese cartel, pero lo reconocí. Es la misma caligrafía de mi cuaderno de 3er grado, la que mamá guarda en su cajón de recuerdos, la que yo usaba cuando aún no sabía unir del todo las letras. Dentro de la sala, la imagen se vuelve más líquida, como si la lente estuviera cubierta de agua. Veo la silueta de una mujer tendida, de espaldas a mí, camisón azul a cuadros, pelo empapado en sudor. A su lado, un hombre con camisa blanca y corbata desanudada le toma la mano. No ven la cámara. Nadie mira a la cámara, pero la cámara los observa todo. Las venas del cuello de ella, el temblor de la barba de él, la forma en que sus dedos se aprietan hasta volverse blancos. Un monitor cardíaco suena. Bip, bip, bip. Rápido, desesperado. La enfermera, que hasta ahora estaba fuera de cuadro, se acerca. Su cara se refleja un segundo en el espejo del respirador. Lleva mascarilla, pero sus ojos son los míos, exactamente los míos. El mismo párpado caído, la misma mancha café en la esclerótica. Yo me toqué la cara, como si pudiera sentir la herencia en mis propios pómulos. La cámara se eleva, plano, cenital, y ahora veo el vientre de la mujer. La camisón está subido, la piel tensa, brillante, surcada de estrías que parecen grietas en el barro seco. Sobre el ombligo, alguien ha dibujado con lápiz labial un símbolo, un círculo partido por una flecha que apunta hacia abajo. El corazón del monitor se acelera, pip, 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 pip. La enfermera dice algo que no alcanzo a distinguir. Su voz suena lejana, como si hablara dentro de un túnel. Y entonces ocurre. Una voz, no la de la enfermera, no la de la mujer, no la del hombre. Susurra justo al lado del micrófono de la cámara, tan cerca que siento su aliento en mi oreja a través del televisor. Dice mi nombre, no el nombre que mis padres me pusieron cuando nací, el nombre que nadie conoce, el que me inventé a los 4 años cuando jugaba a ser invisible. Alistair. Lo pronuncia despacio, separando cada sílaba, como probando el sabor. Alistair. La voz es infantil, pero detrás hay un eco más viejo, mucho más viejo, como si un adulto imitara a un niño dentro de un pozo. El pulso en la pantalla se detiene un instante. Bip, bip. Y en ese silencio, la cámara se mete dentro del vientre. Literalmente. La imagen se disuelve en un túnel rosa, luego rojo, luego carmesí tan oscuro que parece negro. Oigo un líquido salpicando, el sonido de alguien nadando bajo el agua con los oídos tapados. Y la voz, otra vez, ahora dentro de mi cabeza más que del televisor. Alistair, ¿estás ahí? Te he estado esperando. Quise detener la cinta, pero el control remoto se me resbaló. Las pilas salieron disparadas y rodaron debajo del armario. Me arrastré tras ellas,
pero mis dedos temblaban tanto que solo logré arañar el parquet. En la pantalla, el túnel termina en una cámara que se abre de golpe. Un útero, palpitando como una boca gigante. Entre las paredes húmedas, algo se mueve. No es un bebé, es una mano pequeña, pero con uñas largas, que señala directo a la lente. Y la voz, ahora más dulce, más cercana. Date la vuelta, Alistair. Mírame. Yo estaba de espaldas al televisor, buscando las pilas, pero sentí que me observaban desde dentro del tubo. El aire se enfrió de golpe. Mi aliento se volvió visible como si estuviera en un congelador. En el reflejo del cristino de la cómoda, vi la pantalla. La mano salía ya del útero, agarrando el cable que conecta la cámara con... ¿Con qué? Conmigo. Con esta habitación. Con ahora. Me incorporé de un salto y pisé una de las pilas. El cartucho crujió bajo mi peso. La imagen se distorsionó. Se llenó de rayitas blancas, pero la voz no desapareció. Siguió susurrando, ahora desde el altavoz del móvil que había dejado sobre la cama. Alistair, no te vayas. Falta lo mejor. El teléfono vibraba al ritmo del monitor cardíaco, como si también él tuviera un corazón dentro. Corrí, agarré la cinta con ambas manos y tiré. El reproductor resistió. Los dientes metálicos querían quedarse con ella. Dio un chasquido húmedo, como un hueso que se disloca, y salió. Pero la cinta no salió sola. Del carrete interior se desprendió una tira negra que continuaba dentro del aparato, como si fuera un intestino que no quisiera soltar su cuerpo. En la pantalla, ahora en negro, apareció una fecha luminosa. 14/03/2024, 03:32 AM. Faltaba un minuto para las 3:33, y la voz, ya sin boca, ya sin altavoz, resonó dentro de mi cráneo, tan fuerte que me tapé los oídos. Alistair, cierra los ojos. Voy a nacer. Y cuando lo haga, tú dejarás de ser lo que eres. El reproductor se apagó solo. La habitación quedó en silencio absoluto. Ese silencio que zumba en los dientes. Las pilas del control estaban quietas, pero una de ellas tenía una huella dactilar en la parte plana. Pequeña, diminuta, de bebé. Me la llevé a la frente y estaba tibia. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, de rodillas, con la cinta entre las manos, repitiendo mi nombre inventado para convencerme de que aún era mío. Cuando logré ponerme de pie, el espejo del armario me devolvió una imagen que no esperaba. Detrás de mi hombro, en la pantalla negra del televisor, se veía una silueta de pie, mirándome. No era la mía, era más baja. Tenía la cabeza ladeada, como los recién nacidos cuando aún no controlan el cuello, y en su mano, un cartucho idéntico al que yo sostenía. Cerré la puerta de un portazo. La cinta la guardé dentro de la caja fuerte que mi padre usaba para la escopeta. Le puse 2 candados, y las llaves las metí en una jarra de agua que congelé en el congelador. No sé si eso servirá de algo. Lo que sí sé es que aún no he oído mi nombre de verdad. Lo que escuché fue solo el ensayo. Porque mañana, a las 3:33 AM, la cinta se reproducirá otra vez. Y esta vez no habrá cables que cortar ni pilas que esconder. Esta vez, la voz no susurrará, gritará. Y yo, sin querer, gritaré con ella. El sabor a cobre no me abandonaba desde la noche anterior. Era como si la lengada de la cinta se hubiera pegado a mi paladar, y cada vez que tragaba sintiera pasar ese metal dulzón que olí dentro del vientre de mamá. Desayuné apenas. Un sorbo de café frío y la garganta cerrada. Papá bajó a las 8 en punto, como siempre, con la bata de rayas que se ha ido agrandando en el pecho y menguando en las mangas. Me miró por encima del periódico y antes de que pudiera articular pregunta alguna soltó: ¿Qué hiciste anoche hasta tan tarde? Escuché el televisor del sótano. Su voz sonó limpia, demasiado limpia,
como cuando grababa mis partidos de fútbol en la videocámara de mano y fingía ser locutor. Cada palabra medida, sin vibrato. Mentí. Dije que había encontrado viejos dibujos y me entretuve ordenando. Él asintió, pero sus dedos tamborilearon el borde de la mesa al ritmo del tic-tac del reloj de pared. 5 golpes secos, 5 segundos, 5 latidos que no eran míos. Guardé la taza en el lavabo y noté que la mancha de café en el fondo dibujaba la misma silueta que vi en el polvo del sótano. Un hombre adulto agachado y a su espalda una sombra pequeña sin rostro. La vasija se resbaló de mis manos, se rompió, y el fragmento de porcelana quedó clavado en el felpudo como una pequeña losa blanca. Papá no se inmutó, solo murmuró: «Tendremos que limpiar el sótano de una vez». Me fui al trabajo con la cinta dentro de la mochila, envuelta en una bolsa de supermercado amarrada con 2 nudos. En el autobús 113 me senté al fondo, donde el motor retumba como un corazón mecánico. Cada vez que el vehículo frenaba, el nudo superior se aflojaba 1 milímetro, como si la cinta respirara. Abrí la cremallera 1 dedo. El cartucho había sudado. La etiqueta, para cuando yo sea grande, estaba borrosa, las letras corriéndose como lágrimas de crayón. Apreté la bolsa contra el pecho y sentí su pulso. Bum, bum. El doble latido que escuché dentro del vientre. Bajé 2 paradas antes, porque de pronto tuve la certeza de que si seguía, la cinta se despertaría y empezaría a grabar al resto de pasajeros. Corrí hasta casa de mis padres a la hora del almuerzo. La llave maestra todavía colgaba detrás del retrato familiar, pero el marco estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera movido recientemente. Abrí sin tocar timbre. Necesitaba la videograbadora que papá guardaba en su estudio. La habitación olía a naftalina y a pólvora de las viejas cámaras de caza. En el armario metálico, entre cajas de tornillos y rollos de cinta adhesiva, estaba el Victor 500, esa mole gris con letras naranja que usábamos para ver mis partos de Navidad hasta que se dañó, dijeron. Conecté a escondidas. Un clic sordo. La bandeja se abrió con un gemido. No había polvo dentro. Las cintas que allí guardaban habían desaparecido. Escuché pasos en el pasillo. Cerré de un empujón el armario y me senté en la silla giratoria fingiendo revisar correos del trabajo. Papá asomó la cabeza, los ojos brillantes como fichas de dominó. ¿Buscas algo?, preguntó. Dije que necesitaba un destornillador para arreglar la persiana de mi departamento. Se quedó de pie, bloqueando la salida, y entonces lo vi. En su mano derecha llevaba una cinta VHS sin etiqueta, la misma que yo había visto 1000 veces grabar mis cumpleaños. La apretaba con tal fuerza que los nudillos se le habían vuelto del color de la cera de vela. «Voy a ordenar un poco», anunció, y me hizo señas de que lo siguiera. Bajamos al sótano. Él delante, yo atrás, la mochila pesándome como una caja fuerte. La luz fluorescente parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Allí estaban las cajas que yo había removido la noche anterior, pero ahora formaban una fila perfecta, como si alguien hubiera pasado la niveladora. Papá se arrodilló ante la estantería de metal, deslizó la cinta sin etiqueta dentro de una caja de cartón marrón y la selló con cinta adhesiva de doble capa. Hizo lo mismo con otras 3 cintas que sacó de un bolso de lona que yo no le había visto entrar. Cada vez que arrancaba un trozo de cinta, el sonido chirriaba igual que el del monitor de 1989, cuando la imagen se congeló en mis 2 siluetas. «¿Qué están grabando esas?», atiné a preguntar. Él no respondió. Solo sonrió con la comisura de los labios, la misma sonrisa que me dedicó cuando dijo que los Reyes Magos existían, y yo, a los 6 años, le creí de pies a cabeza.
Se levantó, sacudió los pantalones y me miró a los ojos. «Algunas cosas es mejor que se pierdan», susurró. No era un consejo, era una orden disfrazada de consejo. En ese momento sentí que la cinta de mi mochila se agitaba, como si reaccionara al olor de sus hermanas siendo condenadas al olvido. Papá se dio vuelta y subió las escaleras 2 peldaños por vez. Apenas su silueta desapareció, corrí a la caja recién sellada. Con la uña logré levantar un extremo de la cinta adhesiva y vi el cartucho interior. Llevaba una etiqueta escrita con letra de mamá. Parto, 1403-1989, CAM 2. Había una segunda etiqueta, más pequeña, que parecía haber sido pegada después y arrancada deprisa. No ver. La necesidad me húmeda la frente. Guardé la caja en el suelo, metí la mano dentro de la mochila y saqué mi cinta. La comparé con la que papá acababa de archivar. Mismo color de plástico, mismo desgaste en las esquinas. Pero la mía olía a hospital y la otra a naftalina. ¿Por qué borrarían la segunda cámara y no la primera? ¿O estaban borrando la evidencia de que hubo 2 cámaras? Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar el doble latido dentro del vientre. 2 cámaras, 2 bebés, 2 historias. Y de pronto supe que si no actuaba rápido, esa noche desaparecerían más cintas, quizá la única prueba de que yo no estaba loco. Subí como alma que lleva el diablo, la cinta de mi nacimiento apretada contra el pecho. En el pasillo encontré a mamá. Llevaba puesto el delantal de cocina, pero las manos le temblaban tanto que el trapo de platos le temblaba también. «¿Estás bien?», pregunté. Ella alzó la mirada y vi en sus ojos el mismo reflejo rojizo de la pantalla del sótano. Un brillo húmedo, como si dentro de cada pupila hubiera una pequeña pantalla de cine proyectando una escena que no quería ver. «Tu padre está ocupado», balbuceó. Señaló el estudio, la puerta entreabierta, la luz de la videograbadora encendida, el zumbido del motor grabando algo en este preciso segundo. Me abalancé contra la puerta. Papá estaba de pie frente al televisor, la espalda recta, los hombros tensos. En la pantalla se veía la sala de estar de abajo, filmada desde el ángulo del espejo del recibidor. En la imagen aparecía yo, de hacía 10 minutos, arrodillado ante la caja de cartón marrón, levantando la cinta adhesiva. El loop era perfecto. Yo descubriendo la etiqueta «No ver», yo asustado, yo robando la cinta. Grababa mi propio delito para tener pruebas contra mí. La cámara debía estar escondida detrás del cojín del sofá. El LED rojo parpadeaba como un ojo maligno. Papá no se volvió, solo alargó la mano y pulsó eject. El cartucho salió con un suspiro y en la etiqueta blanca escribió con rotulador negro: «Hijo, 2024, versión final». Entendí que estaba borrando la versión anterior de mí mismo, la que aún no había visto la cinta original, y si lo conseguía, quizá yo desapareciese también, como los latidos débiles que se apagan al nacer. Retrocedí sin dejar de mirar la etiqueta que él pegaba con calma quirúrgica. En el cristal del armario detrás de él vi reflejada mi imagen. Llevaba la misma cara que vi en el espejo del vientre de mamá, la del adulto que pregunta «¿Por qué volviste?», la del bebé que no pudo elegir. Antes de que pudiera huir, papá se giró. Tenía el rotulador aún en la mano, la punta manchada de tinta que parecía más roja que negra. «Algún día agradecerás que alguien tome decisiones por ti», dijo. Su voz no temblaba. Era la voz de quien ya ha grabado 1000 veces la misma escena y sabe que la edición final será perfecta. Me apretó la cinta original contra el pecho y salió del estudio sin cerrar la puerta. Yo me quedé ahí, rodeado de cajas llenas de versiones anteriores de mí mismo, cada una con su etiqueta de no ver.
cada una con su fecha que no correspondía a mi calendario. La casa olía a naftalina y a miedo recién planchado. Bajé las escaleras despacio, la mochila ahora vacía, el corazón latiendo solo una vez, como si el segundo bebé hubiera sido borrado también de mi pecho. Al llegar al rellano, escuché el clic de la grabadora del sótano. Alguien acababa de insertar una cinta nueva, y supe que la confrontación apenas empezaba, que la historia que yo creía mía ya era un guión reescrito por manos que no eran las mías, y en la punta de mis dedos, todavía pegada, quedaba una fibra de la cinta adhesiva que papá usó. En ella, en negro sobre transparente, se leía al revés mi nombre, como si el destino me observara desde el otro lado del espejo. El hielo me quemaba los dedos mientras sostenía la jarra del congelador, pero no era el frío lo que me hacía temblar. Era la certeza de que dentro de esa masa cristalina había dos llaves que no querían seguir siendo mías. Las pilas del control remoto, esa con la huella dactilar de bebé, estaban en mi bolsillo, tibias contra mi muslo, como si aún latieran. Había pasado la noche entera sentado en el suelo del cuarto de invitados, mirando la caja fuerte, esperando que algo cambiara. A las 3:33 en punto, el reproductor VHS se encendió solo. No había cables, no había electricidad, solo la ranura que se abrió como una boca hambrienta y el sonido de la cinta al entrar. Un chasquido húmedo, como si estuviera tragando una lengua. La pantalla del televisor, apagada, desenchufada, brilló de todos modos. Primero gris, luego verde, luego un rojo tan intenso que manchó las paredes. No era luz, era sangre digital, y en medio de esa sangre apareció la sala de parto otra vez, pero no era la misma. Esta vez había dos incubadoras, dos, una al lado de la otra, como gemelas. La primera la reconocí, mis iniciales grabadas en la placa metálica, la misma que aún guarda mamá en su joyero. Pero la segunda tenía un cartel escrito con crayón rojo, reservado para el otro. La letra era mía, de cuando tenía 3 años. Lo sé porque mamá guardó mi primer dibujo, una casa con 2 puertas y 2 ventanas, y debajo escribí, para los dos. Siempre pensé que era un error. Ahora sé que no. La cámara, esa cosa que veía con mis ojos, pero no era yo, se acercó a la primera incubadora. Dentro estaba yo, bebé, piel arrugada, ojos cerrados, el ombligo aún morado. Pero había algo mal. Mi pecho no subía y bajaba. Estaba quieto, demasiado quieto, como si estuviera esperando. La cámara giró hacia la segunda incubadora, y ahí estaba, el otro, el que no debía estar, el que tenía mi cara, pero al revés, la misma frente, pero la cicatriz en la ceja derecha estaba en el izquierdo, la misma boca, pero la comisura curvada hacia arriba, como una sonrisa que no pedí. Abrió los ojos, y no tenía iris, solo pupilas, negras, infinitas. Me miraron a mí, a través del televisor, a través del tiempo, y sonrió. Un sonido salió de su garganta. No era llanto, era mi nombre completo, dicho con mi voz de adulto. El televisor empezó a sangrar, literalmente. De la ranura del VHS salió un líquido espeso, oscuro, con olor a hierro y a leche materna quemada. Caía en charcos que formaban siluetas. 2 bebés abrazados, luego separados, luego uno devorando al otro. Me arrastré hacia atrás hasta chocar con la pared. La caja fuerte estaba abierta. No la había tocado. Las llaves flotaban en el aire, girando lentamente, como si alguien las sostuviera con dedos invisibles. La cinta salió sola del reproductor, pero no cayó. Se quedó suspendida, vertical, como una columna negra, y empezó a enrollarse hacia adentro, hacia arriba, como si fuera un intestino que se tragaba a sí mismo. Cada vuelta hacía un sonido, tup,
tup, tup. El mismo ritmo de 2 corazones desfasados. Y entonces vi la fecha. En la parte inferior de la pantalla, grabada con fuego, apareció 1403-1989, 1403-2024, 1403-2044. 3 fechas, 3 nacimientos, 3 muertes. La del pasado, la del presente, la del futuro. Y debajo, una línea de texto que no estaba en la cinta original. El segundo necesita el primero para existir. El primero necesita olvidar al segundo para vivir. La voz volvió, pero esta vez no susurró. Gritó, desde dentro de mi cabeza, desde dentro de mi pecho, desde dentro de mi ombligo. ¿Por qué me dejaste sola en la incubadora, Alistair? Yo no había hablado, pero había llorado. Y las lágrimas no eran saladas. Sabían a leche materna. A la misma que mamá me daba en el biberón cuando no podía amamantarme. A la misma que olí en el sótano. A la misma que ahora corría por mis mejillas y caía al suelo, formando otra silueta, la del bebé que nunca fui. La cinta se detuvo. No se rompió. Se detuvo, como si alguien hubiera pulsado pausa desde dentro. La imagen se congeló. El otro bebé, con mi cara al revés, levantando la manita, tocando la pantalla desde adentro. Y en su palma, grabada con fuego, estaba la cicatriz que yo tengo en la ceja derecha, la que me hice al caer de la bici, la que mamá dice que me costó 3 puntos, la que papá dice que me dejó carácter. Pero en su palma, la cicatriz era fresca, sangraba, y cada gota que caía dentro de la incubadora formaba una letra. V-U-E-L-B-E. Yo no quería volver, pero ya estaba de vuelta, porque la cinta no era un recuerdo, era una invitación, y yo había aceptado al abrir el congelador. El televisor se apagó. No se apagó. Se apagó, como si alguien hubiera cortado el cable de la vida. La habitación quedó en oscuridad absoluta, pero la oscuridad tenía forma. 2 incubadoras, una vacía, una llena, y entre ellas un cordón umbilical que no cortaron, un cordón que atravesaba la pantalla, la pared, el tiempo, y que ahora se enroscaba en mi tobillo. Lo sentí frío, húmedo, vivo. Tiró de mí, hacia la pantalla, hacia la cinta, hacia el otro. Y yo, sin querer, di un paso, porque sabía que si no lo hacía, el otro vendría por mí. Y si venía, no sería solo. Traería con él todo lo que mis padres borraron, todo lo que yo olvidé, todo lo que aún no he vivido. En el último segundo, antes de que mi mano tocara la pantalla, escuché una risa. No era del bebé, era de mí, de mi voz de adulto. Pero no era yo quien reía, era el otro. Ríe desde dentro. Ríe porque sabe que ya no hay vuelta atrás. Ríe porque mañana, a las 3:33 am, la cinta se reproducirá otra vez. Pero esta vez no habrá televisor. Esta vez será en mi espejo. Y esta vez no habrá 2 bebés, solo uno. El que elija quedarse, el que elija vivir, el que elija olvidar. Y yo, Alistair, ya no sé cuál de los 2 soy. El olor a desinfectante me golpeó antes de ver el edificio. No era el típico aroma hospitalario. Era algo más denso, como si el tiempo se hubiera cuajado en las paredes y ahora sudara esa esencia dulzona que me recordaba a las lágrimas de mi infancia. Estaba parado frente al Hospital San Rafael, o lo que quedaba de él. Una mole de cemento y cristales rotos que se alzaba contra el cielo gris de la mañana. Llevaba 3 días sin dormir, y cada vez que parpadeaba veía esa etiqueta con mi letra de bebé flotando en la oscuridad de mis párpados cerrados. La verja principal estaba doblada como si un gigante la hubiera estrujado. Me colé por un hueco, rozando el hierro oxidado que manchó mi camisa con unas líneas marrones que parecían mapas de ríos inexistentes. El jardín delantero era un cementerio de sillas de ruedas volcadas, sus ruedas girando lentamente con el viento como si aún quisieran escapar. Cada paso que daba sobre los cascotes producía un eco que se perdía en los pasillos interiores del edificio.
como si el hospital estuviera respirando con mis propios pulmones. Encontré la entrada de urgencias intacta. Las puertas automáticas, sin electricidad, se abrieron con un chirrido que me recordó al primer gemido que escuché en la cinta. Dentro, el mostrador de admisión estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que pude escribir mi nombre con el dedo: A-L-I-S-T-A-I-R. Las letras quedaron grabadas como una firma en un contrato que aún no entendía. Detrás del mostrador, los archivadores estaban abiertos, las carpetas esparcidas como si alguien hubiera huido a mitad de la noche. Agarré una al azar. El nombre en la etiqueta era el mío. No podía ser. La fecha de ingreso: 14/03/1989. Mi nacimiento. Las páginas del expediente estaban en blanco, pero al pasar los dedos sentía la indentación de palabras que alguien había escrito con mucha fuerza. Ponía la hoja contra la luz y surgían frases como fantasmas. Gemelos idénticos, solo uno viable, el otro. La última línea estaba grabada con tanto ímpetu que había roto el papel. No debe ver la luz. Un sudor frío me recorrió la espalda. Recordé el doble latido en el monitor de la cinta, la segunda silueta en el espejo del vientre materno. ¿Había tenido un hermano gemelo? ¿Por qué nadie me lo había contado? Seguí los pasillos siguiendo el olor. Cada puerta que abría revelaba una habitación congelada en el tiempo. Camas con las sábanas levantadas como si los pacientes acabaran de levantarse. Sueros colgando con líquido que aún goteaba, gota a gota, marcando un ritmo que parecía contar algo más que segundos. En la habitación 313, número que coincidía con la fecha de mañana, 3:13, encontré la cuna. No era una cuna normal. Tenía correas de cuero en los brazos, como si hubieran necesitado atar a alguien pequeño que se resistiera a ser contenido. En el colchón había una mancha oscura, forma de mapa, que olía a hierro y a miedo. La pared estaba cubierta de marcas. No eran rayones de niños. Eran líneas medidas, como las de un científico que anota experimentos. Conté las marcas. 33. 33 años desde mi nacimiento. Algunas líneas estaban más hondas, como si las hubieran hecho con uñas desesperadas. Me acerqué y vi que junto a cada línea había una fecha. La última correspondía a mañana. Junto a ella, alguien había escrito con lápiz labial, el mismo tono carmín que vi en el útero de mamá. Cuando las líneas se juntan, él volverá. Un ruido me hizo girar. Era el ascensor, moviéndose sin electricidad. Las puertas se abrieron con un chasquido que me recordó al primer plano de la cinta cuando la cámara entró al canal del parto. Dentro, en el suelo del ascensor, había un monitor de hospital portátil. La pantalla mostraba una línea plana, pero cuando me acerqué, el monitor emitió un bip y la línea empezó a latir. Bum, 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 bum. El doble latido. Miré hacia arriba y vi que el ascensor tenía un techo de espejo. Reflejaba la habitación, pero en el espejo la cuna estaba ocupada. Un bebé con mi cara de adulto, envuelto en una bata de hospital que le quedaba grande. Me miraba con ojos que parecían haber visto demasiado. Corrí por el pasillo, pero cada puerta que pasaba se abría sola, revelando habitaciones idénticas. La misma cuna, las mismas marcas, las mismas fechas. Era como si el hospital se estuviera reproduciendo en un bucle infinito. El olor a desinfectante se volvió más fuerte, más dulce, hasta que me di cuenta. Era el olor de la cinta. La cinta que llevaba en la mochila estaba impregnando el aire, como si el hospital entero fuera una proyección de lo que contenía. Encontré la sala de máquinas. Las antiguas grabadoras de VHS estaban alineadas como soldados en formación. Todas tenían la etiqueta Backup y una fecha. La última, 14/03/2024. Mañana.
Conecté una de las máquinas a un monitor viejo que aún tenía la pantalla verde de los hospitales. Inserté mi cinta. La imagen apareció. Era este hospital, pero hace 30 años. Veo a mamá, joven, caminando por estos mismos pasillos. Va a la habitación 313. Se siente en la cuna. Saca un bolígrafo y empieza a contar las marcas en la pared. Cuando llega a 33, se detiene. Mira a la cámara, a mí, y dice: «Uno de ustedes debe quedarse aquí para siempre. El otro puede irse. Tú elegiste mal». La imagen se corta. El monitor del hospital real, el que está a mi lado, emite un pitido largo. La línea se vuelve plana. El olor a desinfectante desaparece, reemplazado por algo más antiguo. Es el olor del vientre que olí en la cinta. Miro alrededor y el hospital ha cambiado. Las paredes ahora son de carne. Los pasillos son túneles que pulsan. Las puertas son válvulas que se abren y cierran con cada latido. Estoy dentro del cuerpo de alguien, o dentro del mío, o dentro del que pude haber sido. En la pared, donde antes estaban las marcas, ahora hay un espejo. Me miro. Tengo la misma bata de hospital que vi en el ascensor. La misma cara de adulto en el cuerpo de un bebé. La misma expresión de alguien que sabe que ha sido descubierto. En el reflejo, detrás de mí, aparece la silueta de mis padres. No son los que conozco. Son más jóvenes, pero sus ojos son viejos. Llevan cada uno una cinta VHS en las manos. La de mamá dice Alistair. La de papá dice otro. Me miran con una mezcla de amor y culpa que me hace querer desaparecer. La voz de la cinta retumba en mi cabeza. El hospital nunca cerró. Solo esperó a que volvieras para terminar lo que empezaste. Miro la fecha en mi reloj. 3:33 p.m. Mañana a esta hora naceré otra vez. O moriré. O ambas cosas. El monitor vuelve a latir. El doble latido. Esta vez soy yo quien cuenta. 1 para el que se queda, 1 para el que se va. Y por primera vez entiendo por qué mis padres borraban las cintas. No estaban borrando el pasado. Estaban intentando borrar el futuro. El monitor de 1989 parpadeó 2 veces antes de mostrarme la cara que juré no volver a ver hasta que muriera. Era yo, pero no el yo que se mira cada mañana en el espejo del baño. Era yo con 35 años, barba canosa, cicatriz en la ceja izquierda en lugar de la derecha, y una camiseta de Spider-Man que yo tiré en el 2002 porque tenía un agujero en el sobaco. La imagen venía en blanco y negro, con rayas horizontales que temblaban como si alguien hubiera grabado dentro de un pulmón. El detalle que me hizo soltar el control remoto y caer de rodillas fue la fecha grabada en la esquina inferior. 14:03/1989, 03:32:44 AM. Faltaban 16 segundos para las 3:33 y yo ya estaba ahí, observándome desde un monitor que no debía existir, sosteniendo en brazos a un bebé que tampoco debía existir. El bebé era yo, claro, pero también era el otro, el de la incubadora, el de la cara al revés, el que me sonrió con mis propios dientes. Llevaba puesto un gorrito de lana azul que mi madre tejió para mi primer invierno, pero el gorrito tenía una etiqueta cosida que solo yo, adulto, pude leer. Hecho con lana del 2024. El pecho del bebé subía y bajaba, y cada vez que exhalaba, la imagen se distorsionaba un poco más, como si su respiración fuera la que sostuviera el cable del tiempo. Yo, el del monitor, me acerqué a la cámara, a mí, y susurré algo que no se oyó, pero que leí en los labios. «No te quedes mirando, date la vuelta». La cámara, la que grababa desde 1989, obedeció. Giró lentamente y mostró la sala de parto. Pero no era la sala que mis padres me describieron jamás. No había flores, no había felicitaciones, no había enfermeras sonrientes. Había un espejo de cuerpo entero apoyado contra la pared, y en él
se reflejaba el monitor donde yo me veía a mí mismo. Un espejo dentro de un espejo dentro de un espejo. Y en cada capa había una versión distinta de mí. El bebé, el niño, el adolescente, el adulto, el anciano que aún no soy. Todos me miraban. Todos esperaban. El monitor emitió un pitido agudo, el mismo que escuché la noche que encontré la cinta. Y la imagen se congeló en el fotograma exacto donde yo, adulto, levantaba la mano y mostraba la palma. En la palma tenía tatuado el número 333. No era tinta. Era la cicatriz que yo mismo me hice a los 18 años con un clip y un mechero, borracha, jurando que nunca miraría atrás. La cicatriz palpitaba al ritmo del corazón del bebé, como si ambos compartiéramos el mismo órgano. Entonces el monitor habló, no con voz de altavoz, sino con voz de recuerdo. Me llegó directamente a los tímpanos, como cuando cantas dentro de una olla y el sonido se queda atrapado en tu cráneo. Dijo, tienes 16 segundos para elegir cuál de nosotros se queda vivo. Si no eliges, nos quedamos los dos. Y si nos quedamos los dos, tu madre muere hoy. La voz era mía, pero con el tono que uso cuando grabo notas de voz para no olvidar las facturas. Plano, cansado, sin piedad. Miré el reloj de la sala. 3:32:52. 8 segundos. No había reloj en la habitación real, pero el del monitor marcaba el tiempo exacto. Me levanté tambaleándome. Agarré la cinta que aún giraba sola dentro del VHS y la apreté contra el pecho, como si pudiera sofocar la imagen. La cinta respondió. Se calentó de golpe, quemándome la piel, y en la etiqueta apareció una nueva letra escrita con mi letra de ahora. Elegir duele. Corrí al pasillo, tropezando con las cajas que mi padre había sellado horas antes. Una de ellas se abrió al caer. Dentro no había cintas, sino espejos rotos. Cada fragmento reflejaba una parte distinta de mi cara. El ojo izquierdo llorando, el ojo derecho sin párpado, la boca sonriendo sin dientes. Los espejos vibraban al compás del monitor, que seguía emitiendo su pitido desde el sótano, cada vez más fuerte, como una ambulancia que se acerca pero nunca llega. Llegué a la cocina, buscando las tijeras para cortar la cinta, para cortar la imagen, para cortar lo que fuera. Las tijeras estaban dentro del cajón de los cubiertos, pero el cajón estaba atado con un cordón umbilical grueso, húmedo, que pulsaba bajo mis dedos. Lo agarré y tiré. Se rompió con un chasquido que sonó exactamente igual al de mi clavícula cuando me caí del árbol a los 9 años. Del interior del cajón salió un olor a hospital, a desinfectante mezclado con azúcar quemada. Las tijeras tenían grabado el nombre del hospital donde nací, Clínica San José. El hospital cerró hace 30 años, incendiado por un cortocircuito en la sala de incubadoras. Mamá siempre dijo que fue la misma noche que yo nací, que fue casualidad. Las tijeras eran de cirugía, afiladas, frías, con una marca de sangre oxidada en la punta. Las levanté y me miré en el cristal del microondas. Mi reflejo no me devolvió la mirada. Se quedó viendo hacia el suelo, hacia la cinta que yo aún apretaba contra el pecho, hacia el monitor que ahora mismo debía estar mostrando cómo yo me miraba a mí mismo sin atreverme a cortar. El pitido se detuvo. El silencio fue tan absoluto que escuché cómo la cinta empezaba a rebobinar sola dentro del VHS, aunque estaba desenchufado. Hice clic con las tijeras en el aire. El sonido resonó como si hubiera cortado un cable invisible. En ese instante, el monitor del sótano mostró el último fotograma. Yo adulto, sonriendo, sosteniendo al bebé con una mano y con la otra mostrando la palma abierta, donde ahora brillaba el número 333, tatuado en fuego vivo. Debajo, una letra apareció en la pantalla, escrita con la letra de mamá. Gracias por elegir.
Ahora vive con eso. La cinta se rompió, no por las tijeras, se partió sola, como si hubiera llegado al final de su vida útil. El carrete interior salió disparado y cayó al suelo, enrollándose en espiral alrededor de mi tobillo, formando un nudo que apretó hasta dejarme la piel blanca. Me agaché para desatarlo, pero el nudo ya no era cinta, era carne. Era mi propio cordón umbilical, salido del pasado, sujetándome al lugar que nunca debí abandonar. Me quedé ahí, arrodillado en la cocina, con las tijeras en una mano y la otra apretando el vientre como si pudiera devolver lo que nunca nació. El reflejo del microondas alzó por fin la mirada y me dijo, en voz de bebé, «No llores. Mañana a las 3:33 volvemos a vernos. Y esta vez no habáis tijeras que corten lo que ya está grabado». El sabor a cobre me llenó la boca cuando apreté el picaporte de la cocina. No era sangre, no era metal, era la mezcla exacta de ambas que ya me resultaba familiar. El sabor de la verdad que nadie quiere tragar. Mamá estaba frente al fregadero, los hombros temblando, pero no lavaba platos. Solo sostenía un cuchillo de pan con la punta clavada en la tabla de madera, como si necesitara anclar a algo que se resistía a morir. Papá fumaba junto a la ventana, algo que no hacía desde que me operaron de apendicitis a los 12, y el humo formaba espirales que se pegaban al techo como pequeños fantasmas que no sabían cómo marcharse. «Siéntate», dijo él sin mirarme, y su voz tembló en la última sílaba, como si la palabra se le rompiera en la boca. Yo tenía la cinta apretada contra el pecho, dentro de una bolsa de congelado que aún goteaba agua helada. Cada gota que caía al suelo sonaba como un metrónomo contando el tiempo que nos quedaba antes de que algo explotara. Me senté. La silla chirrió igual que el VHS cuando tragó la cinta la primera vez. Mamá no se giró. Papá dio una calada tan larga que el cigarrillo se le consumió hasta el filtro, y cuando lo aplastó en el cenicillo de loza, el mismo que compramos en la Feria de Artesanías de 1997, vi que sus dedos estaban manchados de tinta negra, la misma tinta que yo había visto en la etiqueta «Versión final», que él escribió la noche anterior mientras me grababa sin que yo supiera. «Alistair», empezó mamá, y su voz se quebró en mitad del nombre, como si el simple hecho de pronunciarlo le rompiera una costilla. «Lo que vas a oír no va a curarte, pero quizá te devuelva un pedazo de ti que nos robamos hace tiempo». Papá se apartó de la ventana. Sus ojos estaban rojos, pero no por el humo, por la culpa. La misma culpa que vi reflejada en el espejo del ascensor del hospital abandonado, cuando me vi con bata de adulto dentro de una incubadora. Se acercó a la mesa, abrió un cajón y sacó un sobre marrón, delgado, como los que usan para las facturas del gas, pero este no tenía logo, solo una fecha escrita con su letra de arquitecto, 14/03/1989. Lo dejó frente a mí. No lo toqué. No necesité abrirlo. A través del papel transparente se veía una Polaroid, una imagen que no debía existir. Mamá en la sala de parto, agotada, y a su lado 2 incubadoras. 2. Una conmigo. La otra, «Ese es tu hermano», susurró papá. Y la palabra «hermano» sonó como un disparo en medio del silencio. O lo que pudo haber sido, o lo que fue durante 7 minutos, o lo que aún es, depende de cómo mires. Mamá soltó el cuchillo. El mango golpeó la tabla con un ruido seco que me hizo saltar. Se secó las manos en el delantal, manos que ahora temblaban como las mías, y se sentó frente a mí. Sus ojos eran los mismos que yo vi dentro del útero, pero ahora estaban envejecidos, llenos de grietas que no eran arrugas. Eran cicatrices de cada mentira que contaron. «No fuiste el primero en salir», dijo ella, y su voz era tan baja que tuve que inclinarme para no perderme ni una sílaba.
Fuiste el segundo, y cuando te vieron respirar, decidimos que el primero no lo había logrado, pero respiraba también, solo que más despacio. Y nosotros elegimos. Papá se dejó caer en la silla. El respaldo crujió como si también él llevara 35 años sosteniendo un peso que no le correspondía. Encendió otro cigarrillo con las manos temblando tanto que la llama del mechero parecía un faro en medio de una tormenta. El médico dijo que no había suficiente oxígeno para ambos, que uno debía ceder, que podíamos elegir. Y nosotros elegimos al que parecía más fuerte, elegimos al que lloraba más fuerte, elegimos a ti. Mamá tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, pero no por el miedo, por la verdad que ahora fluía como agua congelada por sus venas. Pero no murió, continuó ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Se quedaron ahí, como pequeños espejos que reflejaban mi propio horror. Lo internamos aquí, en este hospital, en la habitación 313, y cada año, en tu cumpleaños, volvíamos, no para celebrar, para recordarle que existía, para pedirle perdón, para que no olvidara que lo dejamos atrás. Papá abrió el sobre. La Polaroid era solo la primera. Debajo había una llave. No era de casa, era de hierro forjado, pesada, con un número grabado, 313. La dejó sobre la mesa como quien deja una bala. La cinta que encontraste no es una grabación, dijo él, y su voz se quebró por primera vez, como si la verdad fuera demasiado pesada incluso para su pecho de exmilitar. Es un intercambio. Cada vez que la ves, él se alimenta. Cada vez que lloras, él respira. Cada vez que recuerdas, él crece. Y ahora ya no cabe en la incubadora. Ahora quiere salir, y tú eres la puerta. Mamá apretó mi mano con tanta fuerza que sentí que mis huesos crujían como la silla. Por eso borrábamos las grabaciones, no para ocultarte el pasado, para que él no tuviera suficiente material para construirse un cuerpo. Pero tú encontraste la cinta original, la que grabamos con la cámara que metimos dentro de mí, la que no solo grabó tu nacimiento, la que grabó su muerte lenta, y ahora viene por lo que le pertenece. Papá se levantó, se acercó a la nevera y abrió el congelador. Dentro, envuelto en film transparente, estaba el cartucho VHS que yo había escondido. Pero ahora la etiqueta no decía «para cuando yo sea grande», ahora decía «para cuando él sea yo». «Lo siento», susurró mamá, y esta vez las lágrimas sí cayeron, pero no eran saladas. Sabían a leche materna, a la misma que olí en la cinta, a la misma que me mamé cuando ella no podía darme el pecho. Pero no hay vuelta atrás. Mañana, a las 3:33, la cinta se reproducirá, y tú tendrás que elegir otra vez, como nosotros elegimos, como él eligió, como tú elegiste encontrarla. Papá me entregó la llave. Estaba fría, pero no de hielo, de hospital, de incubadora, de muerte contenida. La habitación 313 aún existe, dijo. No en el hospital, aquí, en esta casa, en el sótano, detrás de la pared que construimos cuando dijimos que ampliábamos el lavadero, detrás de los ladrillos que pusimos para que no escucháramos llorar. Allí está él, esperando, y si vas, quizá puedas negociar, y si no vas, él vendrá por ti, y esta vez no habrá incubadora que lo contenga. Mamá me abrazó. Su abrazo olía a jabón lagarto y a miedo antiguo. Sus brazos temblaban, pero no me soltaron. Y en su pecho escuché algo que no debía estar ahí. Un segundo latido, desfasado, lento, como el de un bebé que aprendió a respirar en la oscuridad. «No te odiamos», susurró ella contra mi oreja. «Te elegimos. Y eso es lo que más duele, porque elegir es matar. Y nosotros ya llevamos 35 años muertos».
Papá apagó la luz. La cocina quedó sumida en una penumbra que olía a cigarrillo y a verdad. La llave brillaba en mi mano como un ojo que no parpadea. La cinta seguía en el congelador, pero ya no importaba. Estaba dentro de mí, en mis pulmones, en mis recuerdos, en mi nombre. «Ve», dijo papá, y su voz era la misma que me leía cuentos antes de dormir, pero ahora el cuento era yo. Y si puedes, perdónanos, y si no puedes, únete a él, porque al final los dos somos la misma mitad de un todo que nunca debió partirse. Mamá me soltó. Su mano quedó colgando en el aire, como si aún quisiera agarrar algo que ya no estaba. Yo me levanté. La silla cayó hacia atrás con un ruido que sonó como un grito apagado. Caminé hacia la puerta del sótano. Cada paso era un eco de un nacimiento que no terminó. Cada respiración era un latido que no es solo mío. Antes de bajar, me giré. Ellos seguían ahí, inmóviles, como dos maniquíes que alguien olvidó guardar. Y en sus ojos vi lo que nunca había visto: el miedo de saber que la próxima vez que me vean, quizá no sea yo quien mire. El cable del VHS se enroscó alrededor de mi tobillo como si tuviera pulso. No era paranoia, era calor, sudor, un latido que vibraba en la pantalla apagada del sótano mientras mi padre me miraba desde el umbral, la boca entreabierta, sin saber que la cinta ya no necesitaba electricidad para grabar. Lo supe porque escuché el clic del carrete al mismo tiempo que él decía: «Tenemos que hablar, hijo». Un clic que no venía del reproductor, sino de dentro de mi cráneo, como cuando tragan los medicamentos y el sonido resuena en los huesos. El reproductor estaba desenchufado desde hacía 2 horas, y, aún así, la cinta giraba, giraba, giraba. Mi padre bajó los primeros peldaños. Yo retrocedí hasta chocar contra la mesa de trabajo. El canto de madera se clavó en la espalda y me hizo soltar el aire que no sabía que retenía. En la pantalla negra del televisor apareció una imagen fantasma. Nosotros dos, ahora en blanco y negro, con la fecha flotando encima. 14/03/2024 AM. Faltaban 36 minutos para las 3:33. La cámara, esa cámara imposible, nos enfocaba desde el techo, como si alguien colgara de una viga que no existe. Papá no la veía. Sus ojos estaban clavados en la cinta que yo apretaba contra el pecho, la misma que juré haber encerrado en la caja fuerte congelada. Pero la caja estaba abierta. El agua goteaba formando charcos que olían a hospital, y el cartucho estaba vivo. Palpitaba contra mi esternón con la insistencia de un segundo corazón que exigía nacer. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó. Su voz tembló solo al final, en la O de escondiendo, como si la palabra fuera un puente que se rompe justo cuando lo cruzas. No respondí. No podía. Porque en la pantalla, en la grabación que se hacía sola, yo contestaba por él. Lo mismo que ustedes me escondieron 35 años. La sincronización era perfecta. Mis labios en la vida real permanecían cerrados, pero en la cinta se movían con mis dientes de ahora, mi barba de 2 días, mi cicatriz en ceja derecha que sangraba de nuevo sin haber sido abierta. Papá dio un paso al frente y la imagen se distorsionó. Su cara se alargó. Los ojos se le quedaron atrás. La boca se abrió tanto que le llegó a la clavícula. No era efecto digital. Era la cinta mostrándomelo que mi mente bloqueó cuando tenía 4 años. Y lo encontré llorando dentro del auto, con la pistola de clavos en la mano y un agujero en la memoria. «No mires la pantalla», logré susurrar. Pero ya era tarde. La cinta había empezado a rebobinar dentro del reproductor sin tocar el botón. El sonido era un llanto hacia atrás, un bebé que devolvía el aire a los pulmones de la madre. Y cada giro del carrete borraba un segundo de nuestra conversación.
Papá abrió la boca para hablar, pero lo que salió fue la voz de mi madre de 1989. «Empuje, señora, ya casi». La escuché desde su garganta, la escuché desde la cinta, la escuché desde mis propios huesos, y entonces supe que no había escapado. Estaba dentro de la grabación, y la grabación era ahora. El reloj del sótano, ese reloj de pared que se detuvo en 1989, avanzó 1 minuto. El minutero se movía con un clic que dolía en las muelas. 02:58. En la pantalla, la fecha cambió. Ahora mostraba 2 ventanas. Una con mi padre y yo ahora, abajo. Otra con mi madre en el parto, arriba. Entre ambas, una línea de sangre digital que bajaba gota a gota, sincronizando los tiempos. Cada gota que caía hacía que mi padre enjara un poco más. Primero el cabello se volvía negro, luego la espalda se enderezaba, después la bata se convertía en la camisa que llevó el día que nací. La cinta me lo devolvía a su versión original, y yo me quedaba solo con la versión que había elegido olvidar. ¿Tú lo viste?, preguntó él, sin saber que la pregunta también estaba grabada. En la pantalla, su yo joven respondía: «Sí, pero juré no contarlo». La sincronía era tan perfecta que sus labios de 1989 se movían al mismo tiempo que sus labios de ahora, pero desfasados 1/8 de segundo, como cuando los doblajes baratos no calzan. Me agaché para desenchufar de un tirón el cable de corriente, pero el cable ya no estaba. En su lugar había un cordón umbilical grueso, azulado, que salía del respaldo del televisor y se perdía dentro de mi camisa, entre los botones, hasta clavarse en el ombligo. No dolía. Era peor. Era calidez. Era regreso. Era el momento en que dejé de ser 2 para convertirme en 1 y no lo supe hasta ahora. Papá me agarró del brazo. Su mano estaba fría, pero la imagen de la pantalla mostraba su mano joven, tibia, cubierta de sangre de parto. El contraste me hizo vomitar. Un líquido transparente con hilos negros que olían a cinta magnética. El vómito cayó sobre el cartucho y la cinta lo absorbió como si fuera alimento. Inmediatamente, la imagen se aclaró. Ahora veía la sala de nuestra casa, pero en 1989, decorada con papel de regalo de cumpleaños, con una cinta de Feliz cumple, Alistair, que yo nunca tuve. Debajo del papel, algo se movía. Un bebé gateando, pero con mi cara de 35 años, barba incluida. El bebé me miraba y sus ojos eran los de mi padre. Los ojos de mi padre eran los míos. Los míos eran los del otro. Y el otro, en la esquina de la pantalla, empezaba a escribir con un crayón rojo en la pared. 3:33. ¿Podemos pararlo?, pregunté, pero la voz no salió. La cinta me la había robado. En la grabación yo preguntaba en off: ¿podemos pararlo? Y mi padre respondía: solo si olvidas que existió. Él existió, quedó colgado, repitiéndose en bucle, cada vez más rápido, hasta convertirse en el sonido del carrete que rebobinaba, que devoraba su propia cola, que se tragaba el tiempo que no vivimos. El reloj marcó 03:0. Faltaban 33 minutos. La cinta se detuvo de golpe. El silencio fue tan absoluto que escuché cómo el carrete empezaba a grabar en reversa, no sobre la cinta, sino sobre nosotros. Cada segundo que pasaba, un recuerdo desaparecía. Primero el olor a pan de mi infancia, luego el color de la cicatriz, después el nombre de mi perro de 4º grado. Mi padre me miró y ya no me reconoció. Sus ojos eran blancos, vacíos, como los de la incubadora que vi en la cinta. Estábamos siendo borrados en vivo, en directo, en diferido. Me agarré el cordón umbilical y tiré. No se rompió. Se tensó, y del ombligo me salió un chorro de imágenes. Mamá sonriendo sin dientes, papá llorando dentro del auto, el otro bebé que nunca conocí, la enfermera que tenía mis ojos, el hospital que era un útero, el útero que era una cinta,
la cinta que era yo. Cada imagen que salía me dejaba más hueco, más ligero, más listo para ser llenado por el otro. En la pantalla, el bebé de barba se levantó y caminó hacia la cámara. Cada paso que daba, yo perdía un año. 35, 34, 33. Cuando llegó a la lente, yo tenía 4 años. Cuando abrió la boca para hablar, yo era un feto. Cuando sonrió, dejé de existir. El último fotograma fue mi padre y yo, abrazados, pero en negativo. Él joven, yo viejo, ambos llorando, ambos sabiendo que solo uno puede quedarse. La cinta se soltó sola, cayó al suelo, y el carrete siguió girando, vacío, grabando silencio. El cordón umbilical se enrolló dentro del televisor, y la pantalla se apagó con un chasquido que sonó a te quiero. Quedamos ahí, mi padre y yo, sin saber quién era quién, sin recordar por qué llorábamos, sin entender por qué en el suelo del sótano había 2 cintas, una llena de todo lo que fuimos, otra vacía que aún late. Mañana a las 3:33 volverá a grabar, y esta vez no habéis cables que cortar ni recuerdos que regalar. Esta vez, el que se quede será el que olvide mejor. El espejo del pasillo no refleja mi cara cuando paso frente a él a las 3:12 de la madrugada. Refleja la habitación 313, la que no existe en los planos de la casa, la que papá selló con ladrillos y mentiras, la que mamá llora cada 14 de marzo sin que nadie entienda por qué. Pero yo la veo en el cristal frío, con sus azulejos verdes rajados, su incubadora oxidada y su olor a desinfectante que me llena la boca de metal. Me acerco. El reflejo se acerca. Pero no soy yo, soy el otro. El que respira cuando yo lloro, el que sonríe cuando yo grito, el que crece cada vez que yo retrocedo. Está dentro del espejo, pero también dentro de mí. Y cuando levanto la mano, él no la levanta. Él me señala, con el dedo índice, con la misma cicatriz que tengo en la ceja derecha, pero en el lado izquierdo, con la misma arruga entrecejo, pero al revés, con la misma boca que pronuncia mi nombre, pero sin sonido. La temperatura cae. El vidrio empieza a empañarse desde adentro, no desde mi lado, desde el suyo, y en la condensación aparece una letra, luego otra, forman una palabra, intercambio. Entiendo, porque llevo días sintiéndome más liviano, porque mi sombra a veces no me sigue, porque anoche me desperté y mi mano estaba sobre el pecho, pero no era mi mano, era más pequeña, más pálida, más hambrienta. El espejo vibra, no el marco, el cristal, como si algo dentro quisiera salir, como si el vidrio fuera piel y estuviera dilatándose, como si estuviera dando a luz. Me acerco más. Mi aliento también empaña, pero mi aliento forma otra palabra. ¿Dónde? Y la respuesta aparece instantes después, escrita con el dedo del otro sobre mi propio reflejo. Aquí, siempre, desde adentro. Quiero retroceder, pero mis pies están clavados. No por miedo, por memoria, porque recuerdo ahora. Recuerdo el primer día que vi el espejo. Tenía 4 años. Jugaba a las coches con mi camión rojo y vi que en el reflejo había otro niño, con mi camión azul, y cuando le dije a mamá, ella me tapó los ojos con las manos y dijo: «No mires, no hables, no invites». Pero ya era tarde, porque esa noche soñé que el otro niño me miraba dormir, y cuando me desperté, mi camión ya no era rojo, era azul, y yo ya no era solo, era mitad. El espejo cruje. Un agujero negro aparece en el centro. No es un agujero, es un ojo que parpadea con mis párpados, un ojo que llora con mis lágrimas, un ojo que me invita a entrar, y yo entro, no con el pie, con la mirada, con el recuerdo, con el miedo, y cuando lo hago veo el pasillo completo, pero al revés. Las fotos familiares están colgadas al contrario. La cocina está al final, pero no es nuestra cocina.
Es la cocina del hospital, con el monitor de 1989 encendido, con la fecha parpadeando, 0333, con mi imagen adulta sosteniendo al bebé que pude haber sido y al bebé que pude haber matado. La voz me llega desde dentro del ojo. No es una voz, es un eco de mi voz, de cuando tenía 3 años, de cuando dije yo por primera vez, de cuando dije otro por última vez. Me dice, te dejé crecer, ahora me toca a mí. Y entiendo, porque cada vez que me miraba al espejo, él me estaba mirando desde adentro. Cada vez que me afeitaba, él memorizaba mi cara. Cada vez que lloraba, él aprendía a sonreír. Cada vez que olvidaba, él recordaba. El espejo se abre, no se rompe. Se abre, como una boca, como una herida, como un parto, y desde adentro sale una mano, pequeña, arrugada, con uñas que parecen haber crecido dentro de un vientre. Me agarra la muñeca, fría, húmeda, viva, y tira, no hacia adentro, hacia afuera, de mí. Me siento vaciándome, como si mi piel fuera un saco y él estuviera sacudiendo lo que le pertenece. Me veo en el reflejo, empiezo a encogerme, a arrugarme, a volverme líquido, a volverme él, pero lucho, porque recuerdo ahora. Recuerdo que no fui yo quien eligió. Fueron ellos, fueron mis padres, fue el médico, fue el miedo, fue la incubadora, fue la cinta, fue la fecha, fue el 333, fue la tijera, fue la decisión. Y grito con la voz que me queda, grito con el aire que me queda, grito con el nombre que me queda. Yo soy Alistair. Y el espejo tiembla, y el ojo se cierra, y la mano se suelta, y caigo. No hacia atrás, hacia adelante, hacia adentro, hacia mí. El espejo se cierra, con un chasquido, con un llanto, con un shh que viene desde adentro. Y cuando me miro de nuevo, ya no estoy solo, estoy completo, porque ahora llevo su cicatriz en mi ceja izquierda, ahora llevo su miedo en mi pecho, ahora llevo su nombre en mi lengua. Y sé que mañana, a las 3:33, no habrá 2. Habrá 1, pero ese 1 seremos los 2, porque ya no hay espejo, solo hay yo. Y el yo que pudo haber sido, y el yo que fue dejado atrás, y el yo que ahora mira desde adentro. Y cuando me alejo, el espejo ya no refleja el pasillo, refleja la habitación 313, pero vacía, con la incubadora abierta, con la cinta enrollada en el suelo, con la fecha parpadeando 000000, porque el tiempo se acabó, porque el intercambio se completó, porque ahora soy yo quien mira desde adentro, y él quien camina afuera. Y si ves este video, no mires al espejo después de las 3:33, porque puede que no seas tú quien mira, puede que seas tú quien está siendo visto. La llave número 313 aún pesa en mi bolsillo, y el reloj acaba de marcar las 3:32 am. En 60 segundos el sótano respirará de nuevo. Si alguna vez encuentras una cinta con tu letra de infancia, no la metas en el VHS después de las 3:33. Abrirás la puerta a la versión que no elegiste. Yo bajaré esta noche a ver si puedo negociar mi propio olvido. Si no vuelvo a subir, revisa tu congelador. Puede que haya una nueva etiqueta que diga, para cuando tú seas yo. Suscríbete y cuéntame en comentarios, ¿a cuál de los dos dejarías respirar?